Hola chicos, hoy vamos a estudiar la cinemática. Cinemática es el estudio del movimiento de los cuerpos. Entonces, para estudiar el movimiento de los cuerpos vamos a tener que hablar de 4 magnitudes. Entonces, vamos a ver cuáles son esas magnitudes. Como ya he dicho, son 4 magnitudes que van a ser el espacio, que va a ser la velocidad, que va a ser la aceleración y que va a ser el tiempo. Bueno, el espacio, ya sabéis, es la posición que ocupa un cuerpo. La velocidad es cómo cambia el espacio con respecto al tiempo. La aceleración, cómo cambia la velocidad con respecto al tiempo. Y el tiempo, pues es cómo medimos la duración de un fenómeno. Bien, entonces, ¿qué símbolos utilizamos? Vamos a utilizar letras. Todas las letras, tanto de espacio, velocidad, aceleración y tiempo, van a ser en minúscula. El espacio se va a dividir con una S, la velocidad con una V, la aceleración con una A y el tiempo con una T. Pero además de esto, hay que ver que tanto en espacio como en velocidad podemos distinguir 2 espacios y 2 velocidades. ¿Cuáles son los espacios que podemos distinguir? ¿Cuál es el espacio inicial? Lo vamos a simbolizar con este cerito. ¿O cuál es el espacio en cualquier momento? Que será simplemente ese. En la velocidad nos pasa más o menos lo mismo. Puede haber una velocidad inicial, insisto que ponemos una V y un cerito, o puede haber una velocidad en cualquier momento. La aceleración y el tiempo no se diferencian. La aceleración nosotros para este curso vamos a estudiar siempre con aceleración constante, por lo tanto no hay, la inicial es la misma que tiene en mitad o que tiene al final. Entonces, bien, una vez de ver los símbolos tenemos que ver cuáles son las unidades que vamos a utilizar en los problemas. Os recuerdo que las unidades siempre van a estar dadas en sistema internacional. Por lo tanto, ¿en qué se mide el sistema internacional el espacio? En metros. ¿En qué se mide la velocidad? En metros partido de segundo. ¿En qué se mide la aceleración? En metros partido de segundo al cuadrado. ¿Y en qué se mide el tiempo? Pues lógicamente en segundos. ¿Que no nos dan las unidades en que no nos dan los datos en estas unidades? Pues ya sabéis, hay que hacer cambio de unidades. Luego explicaré cómo se hace el cambio de unidades más difícil que nos vamos a poder encontrar en este tema. Una vez visto las magnitudes, vamos a ver los tipos de movimientos. Tipos de movimientos nos vamos a encontrar 2. Tenemos el movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme, lógicamente, es en línea recta, y uniforme, ¿por qué es? Porque va a estar siempre con las mismas características. Entonces, para saber en qué tipo de movimiento me encuentro, me tengo que fijar en 2 cosas. Me tengo que fijar en su velocidad y me tengo que fijar en su aceleración. En un movimiento rectilíneo uniforme, ¿por qué es uniforme? Porque la velocidad es siempre la misma. Es decir, si la velocidad es siempre la misma, la velocidad es constante. Entonces, siempre que a mí me digan que yo tengo un coche, una bicicleta, un avión que se mueve con la misma velocidad, estoy en este tipo de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y cuánto vale la aceleración en este tipo de movimientos? Pues vale 0. También es otra manera de saber que estoy en movimiento rectilíneo uniforme. Si no tiene aceleración, movimiento rectilíneo uniforme. Bien, una vez que ya he identificado este movimiento, ¿qué fórmulas utilizo? Pues utilizo la única fórmula que tiene, que es que espacio es igual a espacio inicial más velocidad por tiempo. ¿Vale? Esta es la fórmula que vamos a utilizar en el movimiento rectilíneo uniforme. Y no hay otra. Bien, pero claro, nos podemos encontrar en otro tipo de movimiento, que sea el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Claro, aquí, si nos fijamos cómo es su velocidad y cómo es su aceleración, nos va a indicar. La velocidad ya no va a ser constante, es decir, la velocidad ya no es constante. Es decir, la velocidad varía a lo largo del movimiento. Y la aceleración ya no es 0, la aceleración es distinta de 0. Entonces, siempre que tengamos un movimiento que su velocidad cambia, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Siempre que tengamos un movimiento que la aceleración es distinta de 0, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y ya, una vez que sabemos que estamos en este movimiento, nos tenemos que dar cuenta de una cosa. Y es que aquí hay 2 posibles fórmulas. Está la fórmula del espacio, que es igual. Espacio es igual a espacio inicial más velocidad inicial por tiempo
más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y luego tenemos otra, que es que velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Fijaros una cosa, si yo no me doy cuenta y cojo un movimiento rectilíneo uniformemente, tengo un movimiento que es uniforme y pongo esta fórmula, ¿qué es lo que va a ocurrir cuando llegue a esta parte de aquí? Perdón, que no quiero que aparezca esto. Cuando llego a esta parte de aquí, ¿qué es lo que me va a ocurrir? Que la aceleración, ¿cuánto vale? 0. Y si yo quito esto, ¿qué es lo que me queda? La misma fórmula que tenía aquí. Con lo cual, bueno, pues sí, es importante distinguir los movimientos para saber qué fórmula utilizo, pero en su defecto utilizamos estas dos. ¿De acuerdo? Vale. Otra cosa más de las fórmulas. Es importante que cuando hablemos de la aceleración, cuando en la fórmula pongamos la aceleración puede ser positiva o puede ser una aceleración negativa. ¿Cómo puedo saber si una aceleración es negativa? Pues cuando aceleración es positiva, cuando aumenta la velocidad. Aumenta V. Es decir, si un coche está acelerando, como decimos normalmente, tiene aceleración positiva. ¿Cuándo es negativa? Pues sí, es positiva cuando aumenta. ¿Cuándo es negativa? Cuando disminuye. Disminuye la velocidad. Si un coche que está frenando tiene aceleración negativa. Eso es importante porque en la fórmula hay que poner el signo, aunque yo aquí he puesto más, va a depender de la aceleración. ¿De acuerdo? Vale, pues esto como teoría. Como os he dicho antes, en este tipo de ejercicios me pueden dar los datos que no estén en el sistema internacional. Entonces vamos a ver el cambio más difícil, porque hombre, pasar de kilómetros a metros es fácil, pero ¿cómo se pasa de kilómetros por hora a metros por segundo? Vale, pues vamos a hacer un ejemplo, recordamos cómo se hace. Entonces, imaginar que a mí me dicen que yo tengo que la velocidad es de 144 kilómetros hora. Claro, estos kilómetros hora yo no los puedo poner tal cual, porque yo tengo que ponerlo en metros por segundo. ¿Cómo se pasa esto a metros por segundo? Pues doy los pasos. Escribimos 144. Ponemos kilómetros hora, pero ya lo vamos a poner como si fuese una fracción, como ponemos normalmente las fracciones. Y ahora tengo que hacer dos cambios. Tengo que pasar los kilómetros, los tengo que pasar a metros. Como kilómetros está aquí arriba, yo lo pongo abajo. Y los metros, y lógicamente arriba pongo metros. ¿Qué relación hay entre kilómetros y metros? Yo sé que un kilómetro son 1000 metros. Ya he hecho el cambio del kilómetro. Ahora voy a hacer el de horas. Horas está abajo, yo lo pongo arriba y yo las horas las quiero expresar en segundos. Yo la relación que sé entre horas y segundos es que una hora, ¿cuántos segundos son? Pues hombre, una hora son 60 minutos, un minuto son 60 segundos, 60 por 60, una hora son 3600 segundos. Una vez que ya tengo hecho estos los factores de conversión, simplemente pongo 144, multiplico todo lo que está arriba. 144 es como si aquí hubiese un 1, por lo tanto está arriba. 144 por 1000 y por 1. Partido de 1 por 1 por 3000. Bueno, voy a poner 1 por 3600. ¿Y esto qué son? Claro, ya me queda la unidad que quería, que son metros partido de segundo. Si yo hago esta operación, esto me da 40 metros por segundo. A ver, esta es la manera formal, la manera de cómo se hace formalmente, pero en este tipo de ejercicios hay un truco que es mucho más fácil. Si yo me fijo aquí, si yo me fijo en esto y me fijo solo en los números, veo que he puesto 1000 por 1 por 3600. Bueno, pues de aquí sale el truco, que es que esto es lo mismo que poner 1 partido de 3,6 y simplifico. Entonces, ¿de qué manera rápida yo puedo pasar los kilómetros hora a metros por segundo? Pues muy fácil. Tenía que haber hecho velocidad 144 kilómetros hora y yo pongo 144 entre 3,6 y esto me da 40 metros por segundo. Es una manera mucho más rápida de hacer todo esto y es la que realmente utilizamos en los problemas. ¿De acuerdo? Vale, pues después de haber visto la teoría, después de haber visto cómo se hacen los cambios, sobre todo el cambio más importante, que es el de kilómetros hora a metros por segundo,
Vamos a hacer ya unos ejemplos. Entonces, borramos esto, ponemos nuestro primer ejemplo y nuestro primer ejemplo nos dice calcular, hay dos partes, vamos a empezar por la A y lo leemos. La distancia a la que se encontrará un coche que se mueve a 72 km/h después de un minuto si inicialmente estaba a 200 metros. Entonces, como siempre, lo primero que vamos a hacer es, después de leerlo, poner los datos. Y aquí me pone velocidad. Son 72 km/h. Después de un minuto es tiempo. Entonces, tiempo es un minuto. Y si inicialmente estaba, ¿esto qué significa? Que si inicialmente estaba a 200 metros es espacio, y como es inicial, esto es el espacio inicial, que son 200 metros. Claro, si me piden calcular la distancia, ¿qué es lo que están pidiendo? Calcular el espacio. Vale, hacemos el cambio de unidades porque estas no están, kilómetros hora y minutos no pueden ser. Entonces, como he dicho antes, si yo divido 72 entre 3,6, esto me da que son 20 metros segundo. Claro, ¿y un minuto cuántos segundos son? Pues 60 segundos. Una vez de tener todo el sistema internacional, me puedo fijar en una cosa. Me dicen que la velocidad no cambia, por lo tanto, ¿en qué tipo de movimiento estoy? Estoy en un movimiento rectilíneo uniforme. Estoy en este tipo de movimiento, por lo tanto, ¿qué fórmula tengo que utilizar? Espacio es igual a espacio inicial más velocidad por tiempo. Una cosa, siempre que ponga los datos, siempre tengo que poner la fórmula. No puedo poner datos sin poner la fórmula, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ahora voy poniendo los datos. Espacio es lo que me piden. Espacio inicial me dice que son 200 metros. Son 200 metros. La velocidad inicial, 20. Los segundos, 60. Vale, pues esto sería espacio es igual a 200 más 1200. Por lo tanto, el espacio son 1400 metros. Y con esto ya tengo resuelto el primer problema. Por cierto, una cosa, igual que he dicho que siempre hay que poner la fórmula, siempre hay que poner las unidades. ¿Vale? Bien, este es el primer ejemplo. Vamos al segundo, vamos al apartado B. Y en el apartado B lo leemos y dice calcular la velocidad de una piedra que se recorre 375 metros en 15 segundos. Bueno, pues ponemos los datos. Me piden calcular la velocidad. Bueno, pues me piden calcular la velocidad de una piedra que recorre 375 metros. Esto es el espacio. 375 metros. Y me dicen que el tiempo son 15 segundos. Bueno, pues tiempo 15 segundos. Claro, no me dicen que hay aceleración, por lo tanto la piedra se mueve siempre a la misma velocidad, por lo tanto también estamos en un movimiento rectilíneo uniforme. Bien, teniendo en cuenta que estamos en un movimiento rectilíneo, ponemos la fórmula. Y la fórmula dice que es espacio es igual a espacio inicial más velocidad por tiempo. Espacio que recorre 375. Claro, el espacio inicial no me lo dan. Vale, cuando en un ejercicio no me den el espacio inicial, ¿dónde empiezo yo a contar el espacio? Desde el principio. Entonces, ¿cuánto va a valer el espacio inicial? 0. Aunque no me lo den, si no me lo dan, yo puedo poner que empiezo a medir desde 0. Y así simplifico y es mucho más fácil. La velocidad es lo que me piden y el tiempo son 15. Es decir, son 375 es igual a 15v. Despejamos y me queda 375 entre 15 y esto me da v y por lo tanto v es igual a 25, como es velocidad, metros segundo. Vale, y ya hemos hecho dos ejemplos muy sencillitos que lógicamente son de movimiento rectilíneo uniforme. Voy a hacer otros dos ejemplos, pero estos ya son de movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ir viendo, para eso borramos todo lo que hemos escrito, ponemos nuestro siguiente problema y tenemos aquí, también tiene dos partes, vamos a hacer la parte A y me dice, un ciclista empieza a rodar con una aceleración de 0,2 metros segundo cuadrado. A ver, fijaros, ya me dicen que tiene aceleración, por lo tanto, ya sé que todo este ejercicio va a estar en un movimiento, esto de aquí me va a indicar que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿De acuerdo? Ya sé que tengo que hacer
las fórmulas de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, entonces vamos a ir poniendo. Yo sé que la aceleración, me dicen que la aceleración son 0,2 metros segundo cuadrado. Y ahora me dice calcular, me piden calcular el tiempo. Vale, pues tenemos que calcular el tiempo, que tarda en recorrer 160 metros. Entonces yo sé que el espacio son 160 metros. Más cosas que sé. Me dice que empieza a rodar. Si empieza, quiere decir que la velocidad inicial es 0 metros segundo. Además, va a empezar con un espacio también de 0 metros. ¿De acuerdo? Vale, pues entonces, ¿qué es lo que hago? Pues como me piden el espacio, ¿qué fórmula voy a utilizar? La del espacio, recordar, de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, espacio es igual a espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Empezamos. Espacio 160. Espacio inicial hemos dicho que era 0. Más velocidad inicial también hemos dicho que es 0. El tiempo es lo que me piden. Más 1/2 la aceleración. Como está acelerando, la aceleración que es positiva, ¿no? Acelerar significa positiva, pues entonces está positiva, pues 0,2. Y el tiempo es lo que me piden. Vale, ¿cuántas incógnitas me han quedado? Una. Pues resuelvo. Fijaros que esto es 0 por t, esto se me va. Por lo tanto, me queda una ecuación que es bastante más fácil de lo que podíamos pensar. Y esto me queda que es 160 es igual a 1/2 por 0,2 y por t al cuadrado. Es decir, este 2 pasa aquí multiplicando, son 160 por 2 dividido, este 0,2 pasa dividiendo, igual a t al cuadrado. Vale, una vez que tengo hecho esto, esto que me queda, todo esto me queda 1600 es igual a t cuadrado. Por lo tanto, hago la raíz cuadrada de 1600. 1600 es igual a t, la raíz cuadrada de 1600 es igual a t, y t es igual a 40. ¿40 qué? Si estoy calculando tiempo, 40 segundos. Ya tengo el tiempo calculado. Bien, me voy al apartado B. Y en el apartado B seguimos con lo mismo y dice la velocidad que llega en ese momento, que lleva después de esos 40 segundos. Me piden la velocidad. Bueno, pues tendré que poner la otra fórmula. La del espacio ya la he puesto, voy a la otra fórmula, que es velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Velocidad es lo que me piden, velocidad inicial 0. La aceleración, recordar que era positiva porque va acelerando y era 0,2 y el tiempo lo hemos calculado que son 40. Entonces la velocidad es igual 0 más, esto me da que es una velocidad de 8 metros por segundo. ¿De acuerdo? Bien, y ya hemos hecho otro problema. Vamos a hacer un segundo problema en el que le vamos a dar un poquito más de dificultad. Tampoco mucho más, pero ya veréis que se hace exactamente igual. Entonces borramos este, ponemos el último problema que vamos a hacer y fijaros que aquí lo leemos y dice un camión que circula a 108 km por hora frena con una aceleración de 0,5 metros segundo al cuadrado, calcular la distancia que recorre hasta que se detiene. Primero, nos fijamos, tiene aceleración, por lo tanto, como antes, ya sabemos que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bien, entonces, vamos a ir poniendo los datos. Un camión circula a esta velocidad, es decir, tiene una velocidad inicial de 108 km hora, y frena con una aceleración de tanto. Tiene una aceleración de 0,5 metros segundo cuadrado. Tengo dos opciones. Puedo poner aquí el signo menos de frenar o lo puedo poner luego en la fórmula. Lo voy a dejar así y luego lo ponemos en la fórmula, ¿vale? Bien, me pregunta, calcular la distancia que recorre hasta que se tiene. Es decir, me están preguntando el espacio. Más cosas que sé. Si se detiene, ¿esto qué implica? Que la velocidad final, la velocidad que va a tener al final, ¿cuánto va a ser? Si ha detenido, la velocidad es 0 metros segundo. Y me falta otra cosa más que podría. Si nosotros, ¿dónde vamos a empezar el movimiento? Pues como siempre, en espacio inicial igual a 0 metros. Tenemos que hacer el cambio de unidades, recordar
108 entre 3,6 y esto me da que son 30 metros segundo. Vale, entonces, como me piden el espacio, pues yo voy a empezar por la fórmula del espacio. Y pongo espacio es igual a espacio inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y voy poniendo los datos. Espacio final, no lo sé. Espacio inicial, 0. Velocidad inicial, 30, no 108, 30, recordarlo. 30. Tiempo, no lo sé, no me dan ese dato. Pues entonces, por tiempo. La aceleración es de frena, entonces se puede hacer de dos formas. Se puede poner más 1/2 de menos 0,5 y luego simplemente sería por t al cuadrado, porque tampoco sé. O yo recomiendo otra cosa. En vez de hacer esto, yo suelo hacer, borramos todo para que lo veáis. Yo cuando llego aquí digo, cuando voy a poner la aceleración, digo, ¿la aceleración qué es? ¿Negativa? Pues yo en vez de poner más ya pongo directamente menos. Y entonces, ¿qué pongo? Menos 1/2 de la aceleración, ya 0,5 por t al cuadrado. Como queráis, se puede hacer o de la otra manera o de esta. Yo ya os digo que suele complicar menos los cálculos si cuando pones el signo aquí ya pones el signo de la aceleración. ¿De acuerdo? Vale, pero eso como vosotros veáis. Entonces, pero yo simplifico esta ecuación y me queda espacio es igual al 0, no lo pongo, esto me queda 30t menos, claro, si yo hago 1/2 por 0, esto me queda 0,25 t cuadrado. ¿Cuál es el problema de esta ecuación? Que tengo dos incógnitas. No se puede resolver una ecuación con dos incógnitas. ¿Y ahora qué hago? Pues si utilizo una fórmula y esta no es, utilizo la otra. No me queda más. Me voy a la otra fórmula. Y la otra fórmula es velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, velocidad final, sé que es 0. Velocidad inicial, 30. Lo mismo que antes. La aceleración yo ya sé que es negativa, ¿no? Porque frena. Entonces, como es negativa, en vez de poner más, ya pongo menos 0,5 t. Y aquí solo me queda una incógnita. Entonces, aquí sí puedo hallar el tiempo. Entonces, si yo calculo el tiempo aquí, me va a quedar que es el 30 pasa aquí restando, me queda menos 30 es igual a menos 0,5 t, menos 30 partido de menos 0,5 es igual a t, y me sale que el tiempo son igual a 60 segundos. Como ya tengo calculado el tiempo, esto lo puedo añadir aquí. Entonces ahora, en esta fórmula de aquí, en esta fórmula, digo, espacio, no lo sé. Espacio inicial, perdón, aquí es 30 por el tiempo, son 60, menos 0,25 por 60 al cuadrado, y fijaros que ya solo me queda calcular el espacio. Bueno, pues ya es cuestión de resolver. Y esto me queda que son, espacio es igual, 30 por 60 son 1800, menos 0,25 por 60 por 60 son 3600. Cuidado que hay que hacer primero el cuadrado, ¿eh? Porque como lo hagáis 0,25 por 60 y luego el cuadrado lo hacéis mal. Primero hacemos el cuadrado. Y luego esto sería, espacio es igual a 1800 menos 900, y espacio son 900 metros. Y con esto ya termina el ejercicio. Fijaros cómo este ejercicio ha sido un poquito más complicado porque he empezado por una fórmula, no era, me voy a la otra y ya lo empiezo a resolver, pero bueno, fijaros que aquí tampoco hay mucho más, o sea, si no es una fórmula es la otra, o sea, no hay más, ¿de acuerdo? Bien, espero que haya quedado claro y hasta la próxima. Adiós.